Hola a todos, bienvenidos al aula virtual de Healthy and Wellness. Hoy en esta presentación tendremos la segunda parte donde estaremos hablando sobre la vitamina B12. Vamos a conocer qué parámetros pueden evaluar de manera eficiente esta vitamina y además también conoceremos la dosis diaria recomendada de ella. Estas son las preguntas que estaremos abordando a lo largo de la presentación de estas diapositivas. Vamos a iniciar conociendo qué parámetros implementan para evaluar el estado de la vitamina B12. Lo primero es saber que no existe un único parámetro capaz de evaluar la deficiencia de vitamina B12. Sería muy sencillo simplemente tener un valor sérico de esta vitamina y saber si está alta o baja, pero es una vitamina muy compleja que ese valor sería muy inespecífico si lo tomáramos por sí solo. Es por esto que debemos mirar otros parámetros que son los que vamos a ver a continuación y además de ese parámetro de vitamina B12 que suele ser muy inespecífico, debemos asociarlo con la evaluación clínica, conocer los signos y síntomas de esta persona, conocer sus antecedentes y sus características que nos pueden llevar a pensar de que esta persona pueda estar en una población en riesgo de deficiencia de esta vitamina. Por otro lado, se hace muy importante de la mano con la evaluación clínica, la evaluación nutricional, conocer qué está comiendo esta persona, cómo se alimenta, qué tipo de dieta lleva, si es estricta, si no, entre otros muchos factores desde el aspecto de la evaluación nutricional. Teniendo claro de que no es solo un parámetro el que debemos evaluar, no solo deberíamos evaluar los valores séricos de vitamina B12, vamos a conocer cuáles son esos parámetros que están relacionados con la vitamina B12 y que nos pueden ayudar a evaluar el estado de esta vitamina. El primero es el ácido metilmalónico y quiero que recordemos una de las funciones que veíamos en la presentación anterior, en el video anterior, donde decíamos que la vitamina B12, específicamente la adenosilcobalamina, es cofactor de la metilmalonilcoenzimada mutasa, que nos va a ayudar a convertir ese metilmalonilcoenzima A en succinil-CoA, que básicamente este succinil-CoA va a ir al ciclo de Krebs, nos va a servir para todo el proceso de beta oxidación y además en la síntesis de hemoglobina. Esto en condiciones normales. Cuando hay una deficiencia de vitamina B12, lo que vamos a tener es que no va a poder ocurrir esta conversión, esta función que veíamos en el video anterior, sino que por el contrario vamos a tener un aumento del ácido metilmalónico. Por lo tanto, ese ácido metilmalónico es un subproducto de la vitamina B12 que nos podría dar un indicio de que hay un déficit de esta vitamina sin aún haber afectado incluso los valores de vitamina B12. Es por eso que este ácido metilmalónico es uno de los parámetros que tenemos para evaluar el estado de la vitamina B12. Otro de los parámetros que tenemos es la homocisteína. Este también lo vimos en el video anterior. Recordemos que la vitamina B12 en condiciones normales es cofactor de la metionina sintasa, que ayuda a la conversión de homocisteína a metionina. Si hay un déficit de vitamina B12, recordemos que esa vitamina B12 no va a poder, digámoslo así, activar esa metionina sintasa, por lo tanto la homocisteína no va a poder pasar a metionina y esto nos va a llevar a que se acumule esa homocisteína y vamos a tener un aumento de ella. Por lo tanto, este es otro parámetro que nos podría hablar del estado de la vitamina B12. Niveles elevados de homocisteína, descartando otras causas, podríamos estar hablando de un déficit de vitamina B12. Recordemos también que ese aumento de homocisteína se asocia con un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular y también que puede afectar procesos de fertilidad. Entonces ya tenemos estas dos moléculas o estos dos parámetros que nos pueden hablar del estado de la vitamina B12, el ácido metilmalónico y la homocisteína. Tenemos también por acá la holotranscobalamina, que podríamos decir que es la parte activa de la vitamina B12 y es esa vitamina B12 que está unida a la proteína transportadora que es la transcobalamina 2.
en la presentación anterior, todo esto se los estoy trayendo para que recordemos un poquito la función, cómo ocurre y ahora ver por qué se evalúan estos parámetros. Entonces, esto lo habíamos visto la vez anterior y es cómo ocurre el proceso de absorción, que principalmente es una absorción activa y que un porcentaje mínimo del 1 al 2% ingresa por difusión pasiva. Entonces, específicamente esa holotranscobalamina es aquella que está unida, es esa proteína transportadora que está unida a la vitamina B12 y es la que va a través de la circulación y que es sensada por diferentes células que tengan el receptor de transcobalamina. Entonces podríamos decir que este es otro parámetro que nos habla del estado de la vitamina B12. Por otro lado, un parámetro que es un poco aislado del estado de la vitamina B12, pero que no se puede mirar por separado cuando hablamos de vitamina B12, es el folato. Y este parámetro digo que no puede ser separado de la vitamina B12 porque aquí estamos observando esta gráfica donde vemos por acá el ciclo de la metionina, pero hacia el lado izquierdo estamos viendo el ciclo del folato. Y es que estos dos ciclos de cierta manera están interrelacionados y vemos por acá cómo participa la vitamina B12 y hacia el lado de acá vemos cómo participa la vitamina B9. Entonces, en condiciones normales, ¿qué sucede aquí? En el ciclo del folato tenemos aquí el 5-metil tetrahidrofolato. Ese folato, ese metil tetrahidrofolato va a donar su grupo metilo a la vitamina B12 y esa vitamina B12 en condiciones normales activa la metionina sintasa y al haber donado ese grupo metilo, la homocisteína puede convertirse en metionina y cuando ocurre todo este proceso, esa 5-metil tetrahidrofolato se regenera y pasa a el tetrahidrofolato. Y es así como ocurre este ciclo de manera adecuada y vemos cómo en esta gráfica que hemos visto ya varias veces, vemos cómo se interrelaciona tanto la vitamina B12 como el ciclo del folato. Y es por esto que cuando hablamos de vitamina B12 no podemos dejar a un lado la vitamina B9 y estas se deberían evaluar en conjunto porque es que el nivel de folato esté adecuado, pues también promueve que esa homocisteína de la que hablábamos anteriormente pase a metionina y no se quede estancada allí en la forma de homocisteína y cause todos los estragos que ya conocemos. Como lo dijimos anteriormente, la vitamina B12 y el folato se deben de evaluar, ojalá siempre de la mano. Y es que podemos encontrarnos con algo que se denomina la trampa del folato. Y esto nos puede llevar a enmascarar una deficiencia de vitamina B12. Y es lo que vamos a explicar a continuación. Acabamos de ver cómo debería ocurrir a grosso modo este proceso si todo estuviera funcionando de manera adecuada. Pero lo que sucede cuando tenemos un déficit de vitamina B12, lo que podemos tener es que ese grupo, ese metil tetrahidrofolato, no va a poder donar su grupo metilo y por lo tanto ese metil tetrahidrofolato se va a quedar allí atrapado en esta forma y no se va a poder regenerar. Por lo tanto, vamos a tener ese folato allí atrapado o secuestrado y no va a poder seguir su ciclo. Y también va a bloquear pues este ciclo de acá, la deficiencia de la vitamina B12. Entonces aquí tenemos unas consideraciones importantes y es que tengamos en cuenta que tanto la vitamina B12 como el folato actúan especialmente en células que tienen una tasa de replicación muy alta. Una de ellas son aquellas de la médula ósea, en donde se produce, por ejemplo, glóbulos rojos, leucocitos. Si hay una deficiencia de una o de la otra o de ambas, podemos tener lo que vimos en el video anterior como signo de deficiencia, la anemia megaloblástica, que descartando otras causas y otras patologías asociadas a la médula ósea, podría ser
o por déficit de vitamina B12 o por déficit de folato. Y hay que identificar muy bien a cuál corresponde cada una. Otra consideración que hay que tener en cuenta es que al haber un secuestro de esta forma del folato, pues no va a poder donar el grupo metilo y por lo tanto podríamos tener un aumento de la homocisteína. Entonces, el parámetro de homocisteína también se podría aumentar cuando tenemos una deficiencia de folato o cuando hay un déficit de vitamina B12 que está secuestrando esta forma de folato y no dona el grupo metilo y no puede actuar en sinergia estos dos procesos. Entonces vemos cómo esa trampa, ese déficit de vitamina B12 puede llevar a que el 5-metil tetrahidrofolato, esta forma, no pase a la forma de tetrahidrofolato. Y por lo tanto, lo que acabamos de decir, ese 5-metilo tetrahidrofolato no podrá donar su grupo metilo a la cobalamina y por lo tanto la cobalamina no va a poder activar, ser cofactor de esta enzima y no se podrá pasar a la homocisteína en metionina, o sea, todo un enredo allí. Y como la homocisteína no podrá aceptar el grupo metilo de la cobalamina, pues esta simplemente se va a quedar allí acumulada y se va a aumentar ese valor. Entonces, el problema de que el folato se quede atrapado en esa forma es que no va a poder donar su grupo metilo, bloquea otro proceso y limita el impulsar otras reacciones posteriores a partir de esa donación del grupo metilo. Entonces allí tenemos un gran problema con ello. Lo vemos aquí de nuevo para que lo entendamos un poco mejor. Si nosotros estamos viendo por acá el ciclo de la metionina y por acá estamos viendo el ciclo del folato que están interrelacionados. Entonces vemos nuevamente cómo si hay un déficit de vitamina B12, pues el grupo metiltetrahidrofolato no va a poder donar su grupo metilo a la cobalamina, esta no podrá cumplir su función, por lo tanto se verá afectado el ciclo de la metionina y el ciclo del folato. Entonces encontraremos una acumulación del folato en plasma en su forma 5-metil tetrahidrofolato que puede ser metabólicamente inútil para la síntesis de nucleótidos. Podemos ver afectados otros procesos y a pesar de que puedan existir niveles adecuados de folato, puede haber una deficiencia funcional de folato. Es decir, que las células van a poder experimentar una escasez de la forma de tetrahidrofolato. El tetrahidrofolato es necesario para producir timidina y este es un componente esencial del ADN y esa deficiencia funcional de folato también puede llevar a afectar esas células con una alta tasa de replicación como las de la médula ósea que lo mencionamos anteriormente y eso puede llevar a una anemia megaloblástica. El problema que también tenemos con deficiencia de folato o con deficiencia de vitamina B12 o con una deficiencia de vitamina B12 que está atrapando al folato y que podría haber una deficiencia funcional y no de nivel de folato. Entonces, esto hay que tenerlo claro y por eso es que siempre deberíamos evaluar tanto la vitamina B12 como la vitamina B9 y además si el signo principal que estamos viendo en ese paciente es una anemia megaloblástica, vuelvo y lo menciono, descartando otras causas de problemas de la médula ósea. Si nos vamos específicamente a hablar de vitaminas, a la hora de ver la causa de esa anemia megaloblástica, pues tenemos que siempre relacionar tanto la vitamina B12 como la vitamina B9. Es por esto que les quiero mostrar estos dos casos. Este es el primero y vamos a imaginarnos que tenemos una persona con un déficit de vitamina B12. Ese déficit de vitamina B12, como lo vimos anteriormente, pues va a bloquear ese ciclo del folato y lleva a que se secuestre, se atrape esa forma de folato, el 5-metil tetrahidrofolato, y hace que no se pueda convertir a la forma de tetrahidrofolato. Y eso nos va a llevar a una deficiencia funcional de folato porque pueden estar presentándose niveles normales de esta vitamina
y lo que vamos a tener allí, el problema allí va a ser esa deficiencia funcional. Y esto puede llevar a lo que conocemos como la anemia megaloblástica y, como vimos anteriormente, el déficit de vitamina B12 también puede llevar a la anemia megaloblástica. ¿Qué pasa aquí? Si nosotros no evaluamos de manera adecuada si el déficit es por vitamina B12 o por folato y simplemente asumimos que para esto vamos a suplementar con folato sin evaluar adecuadamente, pues podemos, digamos, tener una solución al problema a nivel hematológico, pero nos puede estar enmascarando un déficit de vitamina B12. Y el problema aquí es que enmascarar ese déficit de vitamina B12 tiene un gran inconveniente porque hay funciones de la vitamina B12 que son independientes a las funciones hematológicas que comparte tanto la vitamina B12 como la B9, que es, por ejemplo, a nivel hematológico, ellas comparten esa función y suplementar con folato en este caso, pues podría, digamos, apagarnos esa alarma porque se corregiría el cuadro, digamos, hematológico, pero no se estaría corrigiendo el daño neurológico, por ejemplo, que es una de las funciones independientes que tiene el déficit de vitamina B12. Y esto recordemos que es progresivo y puede llegar incluso a ser irreversible en el tiempo. Entonces, si se corrige la anemia solo con el ácido fólico, se puede enmascarar la subyacente deficiencia de vitamina B12, ocasionando problemas a largo plazo que pueden ser incluso irreversibles. Entonces, por eso se hace muy importante siempre evaluar de la mano a los otros parámetros a la vitamina B9 en conjunto con la vitamina B12. El segundo caso que nos podemos encontrar del problema que tenemos con la trampa del folato es este. Y aquí el caso es, imaginémonos adultos en riesgo, por ejemplo, que hacen una dieta restrictiva de proteínas, son vegetarianos, han pasado por una cirugía bariátrica, tienen problemas de mala absorción, usan medicamentos como omeprazol, ranitidina, metformina, tienen anemia perniciosa, entre otras causas que hacen que sean una población en riesgo y que se suplementan con ácido fólico. Y señalo acá las gestantes porque las gestantes suelen ser una población objetivo que durante el periodo prenatal se les suele suplementar con ácido fólico y muchas veces se nos olvida identificar que pueden estar en una población de alto riesgo con deficiencia de vitamina B12 y simplemente lo que hacemos es suplementar con ácido fólico sin tener en cuenta esto. Y el problema de suplementar a una población en riesgo de deficiencia de vitamina B12 o que ya tiene un déficit de vitamina B12 y simplemente suplementamos con ácido fólico es que, como en el caso anterior, si tenemos una anemia, pues con este ácido fólico podemos corregir parcialmente el problema y restaurar la producción de glóbulos rojos. Entonces lo que vamos a ver en un hemograma es que todo está ok y esto nos va a apagar las alarmas y lo que no nos damos cuenta es que estamos enmascarando un déficit de vitamina B12. Y ese déficit de vitamina B12, por ejemplo, específicamente encontramos en este estudio que nos habla de unas consecuencias que puede traer y es, por ejemplo, el daño neurológico del que hablábamos anteriormente, de esa función independiente que tiene la vitamina B12, que no se suple con suplementar ácido fólico. Entonces arreglamos el problema hematológico, pero el daño neurológico, él sigue progresando, como lo habíamos dicho anteriormente. Además, también ese déficit de vitamina B12 que no se corrige, pues nos puede llevar al riesgo de preeclampsia, diabetes gestacional, abortos espontáneos, parto prematuro, retraso en el crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer e incluso defectos en el tubo neural porque podemos tener la trampa del folato de la que hablamos anteriormente y esto nos puede llevar a una deficiencia funcional de folato. Así que, digámoslo así, por más folato que tengamos,
Si ese folato está quedando atrapado en esa forma y no puede suplir reacciones posteriores, pues se está afectando completamente todas las reacciones posteriores y nos puede llevar a consecuencias como las que acabamos de mencionar. Ese daño neurológico que vemos acá es en esa madre, por ejemplo, gestante, que se suplementa con ácido fólico, o esa persona adulta mayor que está en riesgo y no se le corrige esa deficiencia de vitamina B12 porque se nos olvida evaluar muy bien la vitamina B12. ¿Qué podemos hacer en el caso de las gestantes? Como lo he venido mencionando, evaluar de manera conjunta tanto la vitamina B12 como la vitamina B9. Identificar a estas mujeres, ojalá idealmente en el periodo preconcepcional, a esas mujeres que están en riesgo para empezarlas a suplementar, apoyarlas con alimentos fortificados, entre otras estrategias. No dar, podría ser otra estrategia, no dar ácido fólico en su forma aislada, buscar que sea en la forma de 5-metil tetrahidrofolato, y además tratar de encontrar multivitamínicos que tengan tanto la composición de vitamina B12 como de vitamina B9. Y fundamental la educación nutricional, no solo para el aumento de alimentos ricos en vitamina B9, sino también para aumentar la ingesta o tener una ingesta adecuada de vitamina B12. La suplementación con ácido fólico es un pilar de la salud de la gestante, pero siempre debe ir de la mano de una vigilancia y aseguramiento de los niveles de vitamina B12 para garantizar la salud neurológica de la madre y el correcto desarrollo del bebé. Aquí ya estamos observando un resumen de esos parámetros que hemos visto: la holotranscobalamina, la vitamina B12, como lo decíamos, activa, esa que está unida en circulación con la transcobalamina 2. Tenemos el ácido metilmalónico, la homocisteína, la cobalamina sérica y el folato en suero. Hay que tener en cuenta que la cobalamina sérica, esa vitamina B12 sérica, es un valor inespecífico, que un valor mayor al límite inferior seguramente no nos da a conocer que la vitamina B12 está bien por completo. Por lo tanto, tendríamos que evaluar otros parámetros. Es un valor inespecífico y hay que tener en cuenta que durante el embarazo esta podría disminuir, porque también podría disminuir la aptocorrina. Un parámetro que se mantiene estable durante el embarazo es la holotranscobalamina. Con la holotranscobalamina y con el ácido metilmalónico, que serían, digamos, dos indicadores más específicos con los cuales podríamos acompañar a la cobalamina sérica, tenemos unas dificultades, y es la parte del costo y la disponibilidad de análisis en los laboratorios. Por lo tanto, de manera más práctica, más asequible, sería la homocisteína, la cobalamina sérica, y acompañado siempre con el folato en suero. Hay que tener en cuenta que la homocisteína, como lo mencionamos anteriormente, también se podría elevar por un déficit de vitamina B9 y de vitamina B6. Entonces hay que estudiar muy bien si ese déficit no es solamente por eh, vitamina B12, sino que podría estar asociado con el déficit de estas vitaminas. Y como siempre digo, el folato de la mano de la vitamina B12. Por acá tenemos, digamos, esos valores que podríamos asociar en la deficiencia de vitamina B12. La holotranscobalamina se disminuye, mientras que estos dos, el ácido metilmalónico y la homocisteína, los vamos a encontrar aumentados. Lo ideal sería encontrarnos un nivel de vitamina B12 superior a 300, pero que esté entre cerca a 300 o en 200 y 300, no nos va a descartar que la vitamina B12 se encuentre bien. Así que hay que evaluar indiscutiblemente. Si hay un valor menor a 200, pues ya estamos hablando de que la persona tiene un déficit de vitamina B12. Y el folato en suero lo podemos encontrar normal o bajo. Por lo que veíamos anteriormente, podemos encontrarnos en un valor normal
porque ocurre lo de la trampa del folato, ese ácido fólico, digamos que está analíticamente bien, pero funcionalmente no lo está, o bajo cuando ya se empieza a afectar todo este proceso. Entonces, por acá un esquema que podríamos implementar para a la hora de evaluar la vitamina B12, que pronto va a ser más fácil acceder a ella, es evaluar la cobalamina sérica, la homocisteína y el ácido fólico. Si nosotros nos encontramos con un valor de vitamina B12 menor a 200, indiscutiblemente estamos hablando de que esa persona tiene un déficit de vitamina B12 y lo ideal en este momento sería suplementar desde el campo nutricional, suplementar con esta vitamina. Por otro lado, si encontramos ese valor de vitamina B12 mayor a 200 o en el límite inferior, pues deberíamos tener en cuenta la homocisteína y el ácido fólico. Si nos encontramos con una homocisteína elevada, pero con un ácido fólico normal, podríamos estar hablando de una deficiencia de vitamina B12 que se debería de suplementar con vitamina B12. Y si nos encontramos con una homocisteína elevada y con un ácido fólico bajo, también habría que suplementar con vitamina B12, pero esta vez como encontramos un nivel de ácido fólico bajo, se agrega allí el ácido fólico. Ahora bien, voy a escoger la suplementación. ¿Cuál es mejor? Oral, sublingual, intramuscular. Realmente escoger esa forma va a depender completamente del cuadro clínico de la persona que tenga la deficiencia. Entonces, por ejemplo, si tenemos un proceso donde vemos un pH gástrico alterado, pues podríamos irnos por alternativas sublinguales, intramusculares, en lugar de la forma oral. Si tenemos problemas con las otras vías, pues nos vamos con la oral por mayor facilidad. Entonces, escoger el tipo de suplementación va a depender de la causa que esté ocasionando la deficiencia de vitamina B12. Recordemos que absorber esa vitamina B12 ocurre en un porcentaje activo, pero en un porcentaje menor del 1 al 2% por absorción pasiva. Es por eso que a nivel oral se hablan en muchas ocasiones de dosis elevadas que no tienen efectos tóxicos que podrían, digamos, absorberse por difusión pasiva, pero pues esto va a depender de cada caso y de cada persona. Vemos en este estudio que nos habla de esas tres formas de suplementar, la oral, la sublingual y la intramuscular. Nos habla de sus ventajas y de sus desventajas. Entonces, como les digo, escogerlo va a depender del caso clínico del paciente. Vemos como a nivel oral encontramos unas ventajas de que es más fácil, no se requieren, digamos, de muchas habilidades para tomarse la pasta, se lo puede tomar la persona sola en su casa, no hay problema con ello, no vamos a encontrar dolor, pero podemos encontrarnos con unas desventajas y es que claramente no se le va a poder dar a pacientes que se encuentren inconscientes, si el paciente tiene problemas con su deglución, no traga bien, no bebe bien, pues allí digamos que la vía oral no se hace tan adecuada en estos casos. O si tenemos problemas, por ejemplo, un vómito o una diarrea, pues tampoco sería lo más adecuado suplementar a través de esta vía. Por otro lado, tenemos la vía sublingual, donde vemos que podemos tener un impacto sistémico más rápido, también tiene una administración muy sencilla, podría tener menos efectos secundarios y tiene una muy buena biodisponibilidad. ¿Qué desventajas encontramos acá? Casi muy similares a las de la vía oral, pacientes inconscientes y que tenga problemas con la deglución. Por otro lado, tenemos la vía por aquí intramuscular, que es esta tercera vía. Dentro de las ventajas que encontramos acá es una absorción rápida, tenemos una absorción más uniforme de esa vitamina, puede ser muy efectivo en casos de emergencia, en casos de que necesitemos, digámoslo así, reponer rápidamente los valores de vitamina B12. Y como desventaja,
podemos tener aquí, pues hacer, digamos así, una inyección intramuscular y al ser esta vitamina, pues puede generar un poco más de dolor, requiere de que una persona preparada la administre, necesita de condiciones específicas, condiciones asépticas y pues va a requerir de un profesional que haga esto por la persona. Además de esto, otra desventaja que nos podríamos encontrar aquí, pues en caso de que no se administre de la manera adecuada, son daños a nivel nervioso. Entonces, aquí vemos estas tres formas de suplementar que podríamos obtener. Ninguna tiene una mayor eficacia que la otra. Todas tres son igual de eficaces. Anteriormente se creía que la forma intramuscular era la forma más eficaz, pero este estudio nos dice de que no es que esta sea la forma más eficaz, sino que va a depender del caso clínico de cada paciente, pero que si se utiliza la oral es igual de efectiva a la intramuscular y la sublingual a la intramuscular. Entonces, todo va a depender de cada paciente. Por último, ¿hasta cuándo debería suplementar? La respuesta es que va a depender de la causa de la deficiencia. Es decir, si la causa fue por el uso de medicamentos, ¿hasta cuándo va a usar los medicamentos? Si médicamente se los van a retirar, pues podríamos suspender la suplementación. Pero si, por ejemplo, el uso de metformina es continuo, crónico y permanente y vemos que eso es un factor de riesgo, pues lo ideal sería suplementarlo a lo largo del tiempo hasta que o se suspenda el medicamento y se busquen otras alternativas. Por ejemplo, si fue a través de cirugía bariátrica, aquí vemos problemas de malabsorción, por lo tanto, pues vemos que puede haber una suplementación más prolongada a lo largo del tiempo. Si la persona lleva un estilo de dieta vegetariana, pues si la persona va a continuar permanentemente con este modelo de dieta, pues habría que suplementarlo hasta que sostenga ese hábito de la dieta vegetariana o hasta que por X razón decida tener una dieta alta en proteínas y pues que ya no haya la necesidad de suplementar con vitamina B12. Entonces, ¿hasta cuándo suplementar? Al igual que el uso de cuál vía de administración es mejor, es lo mismo acá en la suplementación. Va a depender de la causa y hasta ese momento se decidirá o no la suplementación o el uso de alimentos, por ejemplo, fortificados. Por acá vemos la dosis diaria recomendada en adultos mayores de 18 años. Vemos de que es una dosis de 2,4 microgramos al día y señalo acá en rojo estas condiciones porque a partir de los 51 años, aparte de tener una dieta rica en proteínas, que son fuente de vitamina B12, por problemas que hay en procesos de absorción a partir de esta edad y además que muchos vienen acompañados del uso de medicamentos crónicos como omeprazol, metformina, pues se recomienda que esta dosis provenga además de los alimentos, de la suplementación y de alimentos fortificados. También vemos acá cómo en estos casos especiales, que es embarazo y periodo de lactancia, se aumentan los requerimientos de esta vitamina a 2,6 microgramos en el embarazo y a 2,8 microgramos en el embarazo. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque también lo vimos anteriormente con la trampa de los folatos y solo suplementamos con ácido fólico y no damos vitamina B12 de manera adecuada o es una mujer en población de riesgo, pues vamos a tener consecuencias como las que mencionamos anteriormente. Entonces, por acá está este cuadro resumido de esos requerimientos diarios de vitamina B12. Muchas gracias. Estas son nuestras redes sociales, nuestra cuenta de Instagram, nuestro canal de YouTube. Recuerda que en los comentarios puedes dejarnos todas tus preguntas. Nos vemos en un próximo video en el aula virtual de Healthy and Wellness.